Enfermería Holística de Chile. Al Zoom están ingresando algunas personas y en honor a la puntualidad voy a presentar a la ponente de hoy de nuestros lunes Zoom de la agrupación. Es enfermera, ella ingresó al camino de los huertos y jardines comestibles, y en este camino que ha visto lo valioso y olvidado muchas veces de reconectarnos con plantas, flores, cultivos, de alimentos, que en esta pandemia ha mostrado más que nunca la importancia que para las personas tiene el contacto con la naturaleza. Ella es enfermera egresada de la Universidad de Chile hace 15 años, y junto a Magdalena Pérez de Arce, que es ecóloga y arquitecto del paisaje, se han unido con sus conocimientos y observaciones y quieren mostrar la importancia de contar con un espacio que a través de elementos orgánicos e inorgánicos puede ser una herramienta de salud y de aprendizaje sensorial y cognitivo en este tema desarrollado bajo el concepto de jardines sensitivos. Miren qué bonito. Así que vamos a aprender ahora. Yo por lo menos el jardín a mí me relaja, salir a podar, a mirarlo, así que debe ser muy importante a nivel de espiritual también. Así que, pero bueno, las dejo con las expertas y después podemos comentar entre todos nuestras propias experiencias y hacerles preguntas al final. ¿Les parece? Bienvenida, Mabel. Bienvenida, Magdalena. Gracias, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por este espacio. Estamos contentas con Magdalena de poder compartir este tema que a nosotros nos gusta mucho y que lo hemos desarrollado desde un par de tiempo ya, desde el año pasado. Yo soy enfermera que he trabajado siempre en unidades críticas del tema cardiovascular. Primero trabajé en el Hospital del Tórax, después en la Clínica Santa María, y la verdad es que hace 2 años, casi 3, que me dedico a hacer talleres de cultivo de alimento en casa, cultivos de plantas comestibles, y en ese andar empezamos a compartir el conocimiento que Magdalena me aportaba desde toda su formación, ¿no es cierto?, con jardines, con plantas. Y me di cuenta que como personal de salud, la verdad es que desconocemos muchas veces lo importante y lo beneficioso que puede ser un simple espacio. Cuando vamos a nuestro trabajo, cuando transitamos por áreas de hospitales, por áreas de CEFAM, o en nuestros lugares, de repente oficinas, no nos damos cuenta si tenemos un árbol cerca, no le damos importancia si ese jardín tiene una fuente de agua o tiene una flor o por qué está ahí. La verdad es que hasta que empecé a interiorizarme del tema de qué eran los sentidos, cuando Magdalena en una oportunidad me pregunta, me di cuenta que los había olvidado. Yo misma no era capaz de recordar mis mismos sentidos. El concepto de jardín sensitivo lo tomamos desde y deriva de jardines sensoriales. Quisimos adoptar un concepto que fuera nuestro, que se expresara mejor y que se diera a entender que era disfrutar el entorno natural a través de los sentidos, pero no contando siempre y no siempre pensando en grandes lugares, no pensando siempre en que yo para poder estar bien necesito necesariamente estar en un bosque, que claro, tiene muchos beneficios, sino que en mi día a día, en el jardín de mi casa, en los jardines de hospitales donde Magdalena ha podido diseñar en algunas oportunidades, pero que me di cuenta que cuando ella iba buscando elementos, nosotros los que estamos trabajando adentro no tenemos una comunicación con el afuera. No me doy cuenta de por qué habrán puesto una cosa u otra, porque no tenemos muchas veces ni la costumbre ni el conocimiento. Concepto jardín sensitivo lo quisimos expresar como un espacio en que va a reunir elementos elegidos, pensados en nuestros 5 sentidos, nuestros sentidos básicos, y a través de elementos orgánicos e inorgánicos armar un ambiente que nos pueda entregar bienestar y sí comental emocional solamente por estar ahí, pero también cuando está diseñado específicamente para un área hospitalaria, por ejemplo, o para un área en donde hay personas que transitan en espera, jardines de salud mental, por ejemplo, es súper importante que quien lo diseñe también tenga un concepto y haya un cruce entre salud y paisajismo. Jardín Sensitivo tuvimos la oportunidad el año pasado de hacer y presentar un taller
presencial en el Parque Quilapilún. Es un parque que queda acá en la zona norte de Colina, en donde partimos el taller exponiendo, ¿no es cierto?, queríamos mostrar esta importancia y decidimos hacer una actividad en la cual se vendaba a las personas y a través del tacto, del olfato y sonido tenían que identificar ciertos elementos. Colocamos hierbas aromáticas, agua, piedras, y la verdad que resultó un ejercicio muy llamativo, porque de esta actividad comenzamos a observar cuando hubo la oportunidad de que una persona sobre 70 años sintiera, por ejemplo, el olor del cedrón, lo que pasó en ella es que vino el recuerdo de su abuela y ella a la vez se dio cuenta de que hace mucho tiempo que no recordaba a su abuelita, por lo tanto tuvo todo un ejercicio mental, cognitivo y sensorial. A través del sentido vino un recuerdo y a la vez ella se recordó que no había podido recordar a esta persona hace mucho tiempo. Contacto y olfato, pensando que era un ejercicio tan simple, porque lo que queríamos era que reconociera, nos pasó también que alguien recordando algunas piedras que tocó, que las reconoció, recordó sus veranos en la playa junto a sus hermanos, que también evocó emociones. Y eso me llamó mucho la atención. Me empecé a dar cuenta que a través de los sentidos básicos, elementales, podíamos hacer algo más. Entender nuestro entorno y reconectarnos claramente que nos va abriendo muchos caminos. En este parque, de hecho, había una zona de huerto, así que yo feliz en ese sector, empezamos, ¿no es cierto?, a conversar un poco de las plantas. Sin embargo, lo que más se conversó eran las razones. Muchas personas, y me pasa muy seguido, parten un huerto porque hay niños, porque están asustados. Sobre todo este año de pandemia, el huerto ha tenido más valor que nunca, porque nos da un poco de independencia, nos da un poco la seguridad de que por lo menos algo por nosotros mismos de manera autónoma vamos a tener. Se trabaja mucho la ansiedad, o sea, yo no puedo apurar más de lo que está esa semilla y se trabaja mucho con eso, sobre todo con las hortalizas que son bajo suelo, que uno no sabe cómo están creciendo. En ese mismo taller, en esa misma visita, al llegar uno al lugar, uno observa y lo encontraba bastante bonito, pero cuando es una visita guiada, cuando ese árbol tiene un nombre, cuando explican de dónde es, a uno igual se le abre más sentido, uno se conecta mejor con ese jardín y en ese momento uno tiene una sensación de bienestar también. Nosotros, y quiero aclarar acá, nos referimos a los 5 sentidos elementales, ¿no es cierto? Todos sabemos que existen muchos más sentidos desde diferentes puntos, pero nosotros nos referimos a los 5 sentidos elementales o distales. Olfato, audición, gusto, tacto y visión. Cuando se desarrolla un espacio pensado en que exista poder vivirlo cada uno de ellos, se puede beneficiar mucho cada persona que circula por ese sector. Cada sentido, ¿no es cierto?, nos va a provocar una sensación. La sensación es como yo recibo el estímulo externo, ¿no es cierto?, y en mi cerebro lo proceso. Y acá lo voy a interpretar. Si mi vivencia fue una vivencia que me agradó, claramente va a ser una sensación agradable, de lo contrario van a ser sensaciones desagradables. Hay muchas terapias, ¿no es cierto?, que muestran que efectivamente cuando estoy en un lugar tranquilo, en un lugar calmo, en donde hay flores, donde hay árboles, donde hay agua, siempre la sensación tiende a ser de bienestar. Las hormonas que libero son hormonas que van a contrarrestar mi estrés crónico que muchas veces tenemos y que este año ha sido más que nunca, sobre todo para el personal de salud, un constante estrés. Hay terapias, ¿no es cierto?, las terapias de baños de bosque, la horticultura terapéutica, que es diferente a una terapia hortícola, porque la horticultura, cultivar algo que voy a consumir en sí es terapéutico. Pero además existen, ¿no es cierto?, las terapias hortícolas, el senderismo, jardinería. Sabemos, y hay muchos estudios de que sabemos que son beneficiosos, pero nuestro día a día igual lo olvidamos. Y es ahí donde hay que hacer el corte con que cada sector, por pequeño que sea, en el lugar que estemos trabajando, circulando, también puede beneficiarnos de pequeñas situaciones de tener ciertos elementos que reunidos nos provoquen bienestar. En un concepto que cuando empecé a leer de los sentidos me llamó la atención son las hormonas de la felicidad. Yo la verdad es que estaba tan desconectada
que cuando dopamina, yo había olvidado por completo, debo reconocer que tenía un desarrollo y un tema con el desarrollo cognitivo. Para mí la dopamina era mi droga vasoactiva que yo la administro al paciente porque está muy potente, y vamos poniendo, pero me había olvidado que naturalmente también la generamos. Había olvidado la relación de la serotonina, ¿no es cierto?, que tanto uno la escucha en los medicamentos a base de esta sustancia como la sertralina, como que todo estaba transformado en médico y había olvidado lo esencial y es que nosotros mismos la podemos producir. Y esos pequeños momentos, cuando yo huelo algo que me trae un recuerdo agradable, cuando logro tocar una hoja que es suave, estoy liberando también esta hormona y me estoy beneficiando. También hay que recordar, ¿no es cierto?, que cuando el estrés es necesario, el estrés es cómo nosotros podemos, ¿no es cierto?, enfrentarnos a nuestro entorno, pero también tenemos un estrés crónico, que más que nunca este año se ha hecho presente, y con este estrés crónico, ¿no es cierto?, todo nuestro sistema endocrino está alborotado, con esto viene todo el tema del cortisol, la adrenalina, nuestro sistema nervioso va gatillando constantemente esta sensación de pánico, y con esto también el sistema inmunológico se nos puede ver afectado. Entonces, si tengo pequeños momentos de un rincón verde, ya sea en mi casa, estoy cursando con una patología crónica en donde me tengo que ver obligada a asistir a un centro asistencial, qué rico contar con un lugar que me calme, qué rico tener un asiento que no sea un asiento rodeado solamente de cemento, sino un asiento que me permita tener quizás plantas. Hay muchos hospitales antiguos con tantos árboles preciosos, pero que nosotros tampoco se nos ocurre que a lo mejor por ahí podríamos poner el área de esperar. Lo olvidamos un poco y muchas veces depende de nosotros, quienes estamos adentro de ese hospital o de esa clínica, depende de nosotros también aportar con cómo se va a distribuir el lugar. Un concepto que también hay que recordar para entender esto de que el jardín en sí es sensitivo y que nos beneficia es la memoria sensorial. Cada vez que tenemos una sensación agradable, cada vez que olemos, cada vez que sentimos un sonido que nos recordó algo, viene a nuestra mente los recuerdos y muchas veces son recuerdos agradables. Lo bonito de la memoria sensorial es que persiste en el tiempo, aunque ese estímulo ya no esté. Por lo tanto, como le pasó a esa persona, ella olió el cedrón y la trasladó a recordar, ¿no es cierto?, esas instancias con su abuela. Si olemos flores ricas, si ese jardín además, por ejemplo, en un área de salud mental, sí o sí debiesen haber lavanda, ¿no es cierto?, tanto por el color, por el olor, por todo mirado desde la fitoterapia, todos los beneficios que tiene una lavanda, entonces tienen que ser elegidos también con una cierta intencionalidad. Y es ahí donde tiene que existir siempre este cruce. Jardín sensitivo uno lo puede ocupar en todas las etapas de la vida y la verdad es que muchas veces uno se queda con el concepto de estimulación sensorial pensado solamente en niños como estimulación temprana de 0 a 2 años o nos vamos al final de la vida adulto mayor que está en un hogar de adulto mayor. Sin embargo, durante todas las etapas, estar estimulándonos sensorialmente nos mantiene activos, nos va a prevenir, ¿no es cierto?, de quizá alguna enfermedad de origen mental, nos mantiene activos por dentro, nos mantiene activos nuestras neuronas. En los niños es súper importante contar con un área en donde se puedan ellos relacionar, ya sea con crecimiento de plantas, con entender de mejor manera que la comida que muchas veces no les gusta, que no entienden por qué tiene esa textura, de dónde viene. Cuando ven crecer una planta les cambia al tiro el concepto, lo adquieren mejor. Y por eso, por ejemplo, es tan importante cuando uno muchas veces tiene que ir a hacer educación a los colegios, qué lindo como enfermera también decir, oye, en este espacio hagamos un huerto, porque a lo mejor ahí también se puede estar estimulando. Nosotros como enfermera tenemos que estar constantemente dando educación y en la atención primaria es súper importante también tener el concepto de contar con un espacio adecuado. Volviendo y tocando ese punto, por ejemplo, súper importante en los áreas donde hay niños, plazas comunitarias, colegios, muchas veces está todo plano para que nadie se caiga. Qué rico tener piedras, si ellos hacen el juego de cruzar, necesitan ejercitar el equilibrio. Claro, no puede ser un área, ¿no es cierto?, tan extensa porque hay que tener el control de riesgos de caída, pero
sí es importante que cuenten con un espacio y que también los profesores, quizás si estamos hablando de un colegio, entiendan también que es necesario y les aporta un beneficio. Si vamos a colocar árboles en donde estamos, que sean árboles que caduquen de diferente color, que caduquen en diferentes fechas y que también los niños puedan hacer un trabajo referente a eso. ¿Qué manera más linda aprender a contar que recolectando hojas y contar cuántas tuviste, de qué color era, quién era más grande, quién era más pequeña? Se puede sacar mucho provecho desde ese punto. En los adultos, y donde más nos olvidamos, es muy necesario siempre contar con un espacio verde en nuestro trabajo, y la verdad que como personal de salud necesitamos tener el aporte de un área verde. Este año tuve la oportunidad de escribir un pequeño, unas pequeñas, ¿no es cierto?, palabras respecto del espacio verde para el Instagram del Instituto Nacional del Tórax, en donde me enfoqué bastante en lo que uno hace. Uno llega del turno muchas veces agobiada y con esta sensación también de ahogo, y es súper rico tener este espacio verde. Y en los departamentos se puede hacer y se puede hacer mucho. Escribí pensando en eso, en donde qué hacía, pensando en que no puedo salir porque estamos en cuarentena. Entonces, bueno, aprender a recolectar semillas, ese zapallo que encontraste, que te llegó de la feria, que te llegó, no sé, por delivery, a lo mejor trae semillas buenas, aprender a recolectarlas, guardarlas. ¿Qué plantas tenía en mi casa? A veces, como nos vemos siempre expuestos a salir, quizás ya ni siquiera reconocíamos qué plantas teníamos en la casa. ¿Qué plantas tengo? ¿Qué olor tienen? ¿Qué beneficios tendrán? A lo mejor tengo hierbas aromáticas y no sé los beneficios. Qué interesante aprender de eso. Tocar la tierra cada vez que regamos las plantas, el agua tiene un efecto sanador. Cada vez que tocamos barro, el barro es como que nos vuelve a ser niños, pero además el barro es antiinflamatorio mirado desde otro punto, entonces tiene beneficios, pero tenemos que comunicarlos también. En el adulto mayor, y como decía, que es una de las etapas en donde uno al tiro relaciona con estimulación sensorial, claramente el espacio y el jardín que esté creado, en donde estén personas de adulto mayor, ya sea desde una mirada asistencial, si estamos hablando de un hospital, de un CESFAM o de un hogar de ancianos, de adulto mayor, perdón, necesita estar hecho y pensado en ello. Nuestra anatomía cambia, los músculos oculares ya no son los mismos, nos molesta mirar hacia arriba, tenemos mayor fotofobia, entonces trabajemos con los cubresuelos, colores en el suelo. Acá sí o sí tenemos que tener todo, ¿no es cierto?, plano, queremos evitar las caídas, pero tenemos también muchas terapias que tenemos que hacer, y qué rico contar con un espacio. Ahora, si estoy pensando en que yo estoy en zona sur, a lo mejor me suena que voy a disfrutar mi jardín solo de verano, pero entonces donde hay un ventanal en ese hospital o en ese CEFAM que dé vista a ese jardín, y también va a ser una manera en que yo pueda estar aportando. Cuando el kinesiólogo levanta un paciente, qué rico tener por lo menos un espacio en donde él se encuentre con la naturaleza, porque eso nos falta mucho, porque lo damos por olvidado y porque el jardín pasa a ser como una zona de trayecto, pero no todos lo miran como una herramienta terapéutica. Bueno, colocar nombres, ¿no es cierto? Podemos hacer evaluaciones neurológicas así como someramente, porque cuando uno a veces le dice, ¿no es cierto?, a alguien, lo vengo a evaluar en un test neurológico, hasta uno se asusta, uno al tiro empieza a pensar los meses del año, tratando de enero a diciembre o viceversa, para un adulto con mayor razón. Si hay lugares que tienen cada uno con su nombre, si después paseamos por ahí y yo noto que no lo recuerda, yo puedo ir observando deterioro cognitivo a través de esta pequeña área, porque estamos hablando siempre de un sector que esté con las condiciones necesarias para que cada integrante que circule por ahí lo pueda tomar de herramienta como mejor trabaje cada uno. Tuvimos la oportunidad, Magdalena diseñó un jardín en una escuela de niños no videntes, en que yo solamente fui a mirar y a dar un aporte en el área de huertos, pero me encantó la experiencia porque finalmente me terminé relacionando con estos chicos. El jardín tiene eso bonito que es integrativo, no necesitas tener tus 5 sentidos vigentes porque de todas maneras lo vas a disfrutar. Y como enfermera, y recordando un poco cuando teníamos que ir a hacer educación en los colegios, me vino muy acá a la mente que ahí hay mucho que hacer. Los chicos no videntes tienen mucho problema para tolerar sabores nuevos, sobre todo las hojas, lechugas, acelgas,
se enreda la albahaca, me acuerdo que sintieron el aroma de albahaca y me dijeron que era lo que no les gustaba en la pizza, que lo sacaban. Yo dije, pero tócala, por eso se te enreda en la lengua, porque esa hoja es gruesa. Y ahí empezó como a hacerle el clic. No sé si ese niño después igual va a comer o no su albahaca, pero ya entendió por qué en su boca era así, porque tuvo la oportunidad también de tocarla en la planta misma. Entonces ahí se puede hacer un bonito trabajo con jardines adaptados. Ese era un jardín sensitivo propiamente tal. Magdalena se enfocó con su equipo en tener todos los elementos, ya sean decorativos, ornamentales, que cada uno de los sentidos iban representados en ese jardín. En los lugares hospitalarios, esta es una foto de una amiga que fue a hacer una pasantía en humanización de los cuidados a Europa, en Suecia, y yo ya estaba hablando de este tema en los turnos que iba, yo hablaba de mi tema de los jardines sensitivos, y ella estaba en Suecia cuando me manda esta foto, en donde ella se recuerda de lo que yo conversaba, porque este hospital, por ejemplo, buscaron especialmente ese bosque para ir a hacer ese hospital, y muchas veces cuando el hospital no cuenta con áreas verdes, lo primero que toman como herramienta es construir su área verde. Cada unidad, en esta imagen se ve un box de una unidad crítica, ¿no es cierto? Tiene monitores, tiene bombas, pero cada uno igual tiene una ventana que no solo da claridad, sino que me indica si es de día o es de noche. Está estudiado, ¿no es cierto?, que si tenemos conexión con día o noche, los pacientes se desorientan menos, se agitan menos, porque también tienen una conexión. Ya pueden, hasta uno misma se pierde cuando hace turnos de 12 o 24, si es de día o de noche. Ellos que están en un permanente hospitalización, claramente que les favorece tener una vista, y eso también lo consideran al momento de diseñar. Lo otro bonito eran los jardines que ella me mostró, los jardines para el personal de salud, y la verdad es que en Chile los turnos siempre han sido muy extensos. Son largos, son un poco agobiantes, y este año más que nunca ha sido muy útil aquellos lugares que cuentan con un espacio abierto, con un jardín, poder contar con él y poder reunirnos quizás en un espacio más abierto. Pero si además nos capacitan a nosotros y nos dicen, oye, sabes que yo fui el que diseñé y yo te puse este árbol porque en realidad el color, no sé, lila, te calma un poco. A uno le hace un clic diferente, uno va rápido, va y circula, y a lo mejor si tengo un rato para descansar, me voy a ir a mi estar, que es todo con paredes, y a lo mejor les queda a la misma distancia un patio interior, pero uno no tiene la costumbre. Uno a veces incluso lo asocia con que estoy perdiendo el tiempo porque estoy aquí y no estoy estresada adentro. Entonces necesitamos también relacionarnos y saber qué nos beneficia. En el área hospitalaria es muy importante contar con un espacio que lo haya diseñado, que lo haya pensado, alguien que también se relaciona con lo que pasa adentro. Existe mayoritariamente ahora en España, más que nada, son como los que llevan ahí los paseos que curan. A mí me tocó que mi unidad no, en ese tiempo no recibíamos espera de trasplante cardíaco, sin embargo se abrió para eso, y nos tocó la triste en realidad, acompañar la triste espera de una persona que llevó con nosotros 2 años hospitalizada. Dentro de todo, ya al año lográbamos, ¿no es cierto?, que caminara, poder trasladarla, y ya llevábamos un año, al año y medio más o menos se decidió que había que sacarla a caminar, un poco en el concepto paseos que curan, para que tomara sol, ¿no es cierto?, se activara la vitamina D, pero nos dimos cuenta, yo antes de eso, para mí era como ya, bueno, ir a salir con el doctor, el kine, pero yo cuando ya empecé a hablar del tema, me di cuenta que no había ni un lugar en donde fuera agradable llevarla. Se llevaba a un pasillo que miraba hacia la ciudad, en donde justo por abajo de la clínica pasa el taco, siempre, siempre hay un taco, entonces como una sensación de angustia, más que tener un lugar en que le aportara calma. Qué rico hubiese sido tener un sector que ella, donde estuvo todo el tiempo hospitalizada y que daba con una gran terraza, que era una terraza pelada, podría haber mirado quizás flores, árboles, ver que el otoño llegó, ver que ese árbol volvió a brotar, y tener entonces la oportunidad de entregarle ese espacio. En la rehabilitación muchas veces relacionamos jardines con salud mental o con terapia ocupacional, quienes hacen rehabilitación. La verdad es que nosotros todos debiésemos manejar ciertos conceptos, ¿no es cierto?, de jardinería y de horticultura, porque qué rico es darle la misión de que para que la motricidad fina la pueda ejercitar,
haga almácigos, los separe, los trate de sembrar, de plantar, de ver cómo evoluciona, no solamente delegándolo como una tarea de terapia ocupacional. Pero además, muchas veces cuando hay que asistir o uno atiende a personas en espacios que no cuentan con nada, y a veces el espacio está, cuando se piensa un espacio reducido con estos elementos, también se está pensando en lo económico, también se está pensando en la sustentabilidad, y si es un jardín bien pensado, como lo que yo veo que Magdalena se enfoca mucho en la sustentabilidad, es un jardín que va a durar en el tiempo, y por lo tanto va a ser una inversión no tan mayor, pero con muchos beneficios si entendemos el valor de lo que tenemos, y no solo que es un área de tránsito por donde si creció el pasto no bien, y va encima tiene pasto, que eso ahora no va porque por eso existen otras plantas y otros elementos. Entonces, todos esos elementos es bueno transmitirlo y hacer el cruce. Esta es mi parte de la exposición, y de verdad creo que se nos olvida, a mí se me había olvidado por completo, pese a que siempre nací y crecí rodeada de jardines, la importancia de tomarlo como algo terapéutico. Cuando uno va hablando el tema, se van abriendo las mentes y se van abriendo los corazones de quienes te rodean. Yo debo admitir que cuando hablaba de a poco del tema, como mi entorno eran puros cardiocirujanos, tenía el temor de que me miraran feo, así como, oh, no sé, está rollando la papa. Pero no, fue diferente, fue lindo. Cada uno se dio cuenta que no era capaz de decirme qué hortalizas de invierno, cuáles de verano. Cuando partió el jefe de la unidad tratando de hacer estos paseos que curan, se dio cuenta que no había un espacio que podíamos ofrecerle a los pacientes, siendo un área en que se podría haber invertido un poquito. Entonces, nuestra misión es como propagar el tema, mostrarlo, y que cada uno de ustedes también se vaya con la mirada de que donde están en su día a día, ese pequeño espacio a lo mejor lo pueden bien aprovechar, y se puede también ir transmitiendo a quienes trabajan con ustedes. Muchas gracias. Voy a dejar con usted a Magdalena ahora. Gracias, voy a compartir la presentación. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Ya. Bueno, hola a todas, gracias por escucharnos. Un poco haciendo continuación de lo que súper bien explicó Mabel y súper completo. Vamos a ver el jardín desde la historia, desde el comienzo como del hombre, cómo la naturaleza influye en nosotros desde nuestros inicios, ¿ya? El hombre y la naturaleza es un conjunto, ¿ya? El cerebro no es capaz de sentir, reaccionar ni pensar normalmente si se encuentra en un vacío sensorial. O sea, hombre y naturaleza desconectado no funciona, ¿ya? El hombre depende de la naturaleza para activar sus sentidos. En este sentido, hacemos un poco el link a lo que hemos vivido ahora en cuarentena, en pandemia. Si vemos noticias que han salido, no sé, en medios de prensa, etcétera, todo lo que vemos a diario, a medida que se levantan los confinamientos, la primera iniciativa que tiene la gente es subir los cerros, es ir a la naturaleza, no es ir a meterse un mall. Fue un boom explosivo el hecho de las visitas y los trekking a toda la parte precordillerana de Santiago cuando pasamos a fase 2 la primera vez, a la fase 3, perdón. La gente fue a todos los cerros, precordilleras, picnic, trekking, bicicleta, gente que nunca había tenido contacto con la naturaleza, fue tanto como la necesidad, después de un encierro prolongado, que lo primero que hizo fue ir a ella, ¿ya? También nos dimos cuenta que el aire libre y la naturaleza nos brindaba otros servicios y seguridad para nuestro bienestar, como por ejemplo las aulas exteriores. El hecho de estar encerrado en una sala no nos permitía, en el fondo, no nos permitía volver a clase. Y lo primero que se hizo en algunas comunas y algunos colegios fue, en el fondo, partir las clases lentamente en los patios, en las plazas, en lo que fuera. Entonces la naturaleza nos brinda servicios que nosotros los habíamos negado en todo este tiempo por estar confinados dentro de un espacio que nosotros creíamos que era más confortable. Y nos dimos cuenta, después de estar en una pandemia, que no era así. Entonces los seres humanos percibimos el mundo a través de los 5 sentidos y la actividad sensorial
permite nuestra actividad, estimulación intelectual. Los niños, está comprobado que aprenden de forma más rápida y retienen la información si la aprenden de forma sensorial, desde la actividad, desde la experiencia, el oler, tocar, visitar, ir a la playa, ver un ser vivo en su ambiente natural, más que de un libro, un texto escolar. Entonces, cada movimiento en la infancia es decisivo para la creación de redes neuronales, ¿ya? Entonces, esto estimula el aprendizaje y la inteligencia. A través de nuestros 5 sentidos o algunos de ellos, en el caso en que algunos no tuviésemos, nos permite en el fondo desarrollarnos como personas y tener un fundamento en el conocimiento. Entonces la necesidad de naturaleza es algo primitivo en el hombre. El hombre se relaciona con ella desde sus comienzos, la naturaleza nos entrega a través de la historia, si vemos, no sé, pinturas rupestres, ¿cierto? No sé, registros prehistóricos, el hombre siempre ha necesitado de la naturaleza y las plantas nos han entregado alimentos, textiles, medicinas, materiales de construcción, oxígeno. O sea, dependemos 100% de ellas. Aquí algunos ejemplos, antes de que existiera la medicina occidental, ¿cierto? La medicina ya con remedios elaborados, todas las enfermedades se trataban de forma con hierbas y con el conocimiento de la naturaleza, la instrucción, por ejemplo, de nuestros ancestros, distintas culturas indígenas, prehispánicas, incluso a nivel mundial, las construcciones se basaban en elementos naturales, coligües, madera, ciertas ramas de las plantas que viviesen en el sector. Los alimentos, nos proporcionaban alimentos, incluso también tiene una connotación sagrada, religiosa y espiritual. Entonces el hombre se relaciona con el jardín y lo relaciona con bienestar. La naturaleza tiene una connotación espiritual. Los jardines transmiten emociones que elevan el alma de las personas y distintas religiones describen el paraíso como un lugar natural y lleno de árboles frutales, donde corre el agua, estamos llenos de flores. Entonces, desde los orígenes de nuestra historia, siempre se asocia al que el bienestar, el paraíso prometido en diferentes religiones, tiene relación con un paraíso relacionado con un jardín, con una naturaleza fantástica. Entonces la huerta sagrada es el paraíso terrenal, el lugar soñado para la felicidad. Y muchas pinturas, si nosotros vemos, de la época del Renacimiento, antes y después también, relacionan en el fondo el paraíso con la naturaleza salvaje, muchos animales, flores, frutales, el agua, siempre el agua presente. Si lo llevamos eso a la actualidad, nosotros podemos manejar a través de un diseño los beneficios que entrega la naturaleza, los podemos adaptar según las necesidades de lugar, usuario. Por ejemplo, el manejo del color a través de los elementos naturales y también los elementos decorativos, por llamarlo de alguna manera, como la infraestructura, el mobiliario para sentarse, los sombreaderos para estar, los pavimentos, etc. Los colores causan emociones en las personas, ¿ya? Entonces colores, por ejemplo, cálidos, estimulan, activan los sentidos. Si queremos tener algo relacionado con, por ejemplo, kinesiología, actividades de ejercicio, estimular a un paciente, quizás nos podemos manejar con colores cálidos, los rojos, naranjos, amarillos, etcétera, que entregan alegría. Los colores fríos nos entregan la calma, la paz que necesitamos. Entonces, quizás para un espacio relacionado con salud mental, con algún espacio clínico en que necesitemos estar calmados, flores de tonos morados, ¿cierto? Azules, un mobiliario más calmado, nos produce ese efecto. Por lo tanto, la aplicación del color tiene directamente que ver con las emociones, de lo que queremos lograr. La vegetación es fundamental. Los espacios utilizados para la salud tienen el propósito de, a través de los sonidos, los perfumes, los olores, los cambios de las estaciones, provocar la felicidad, restauración psíquica y mental, física también en los pacientes. Como hablaba Mabel, el hecho de usar plantas que sean caducas, por ejemplo, que marquen la estación de otoño, invierno, después florezcan, después tengan follajes verdes, nos indica en qué momento del año estamos. Ya nos ayuda en el fondo a situarnos en el tiempo y espacio.
Los olores nos traen recuerdos, felicidad, estimulan también la biodiversidad. Qué importante es que las plantas que pongamos atraigan otros seres vivos, que lleguen en el fondo polinizadores, que genere vida. Una persona que está en el fondo en una situación médica complicada, o quizá alguien de tercera edad que vea que en las flores llegan mariposas, que llegan picaflores, le va a causar una alegría, va a haber vida, se va a olvidar y en el fondo va a salir de esta situación como de siempre sentir la enfermedad, ya lo va a extraer y va a darse cuenta que cosas buenas pasan en su entorno. Ya acá una foto de referencia a los olores, los cambios de las estaciones a través de los follajes de los árboles, las distintas escalas de arbustos, de hierbas. Nosotros podemos generar alegría, dinamismo, estaciones, ubicarnos tiempo y espacio, atraer biodiversidad, ser sustentables. Entonces, explicándoles, por ejemplo, cómo se lleva esto a un proyecto. Bueno, aquí vamos a conversar algunos proyectos que hemos hecho durante todos estos años. Seleccioné solo 3 por el tiempo, para ver las cosas buenas y cosas malas de cada proyecto. ¿Ya? El primero es el Hospital de Talca, que es el primer proyecto relacionado con salud que nos tocó realizar. Hace muchos años atrás, este proyecto fue diseñado antes del terremoto de 2010, por lo tanto, también había poco conocimiento en el país sobre el Healing Garden o los jardines curativos, e hicimos una investigación bibliográfica bien extenuante como para tratar de, en el fondo, a nuestra propuesta de diseño, darle un sentido y una connotación especial para el uso que iba a tener, ¿ya? No es lo mismo diseñar un paisajismo para un patio de un edificio, para un colegio, que para un hospital. Por lo tanto, hicimos esa investigación y aquí descubrimos el tema de los colores, las texturas, los aromas, el paso del tiempo, y lo tratamos de replicar en cada uno de los jardines según el área hospitalaria que según el programa del hospital, trabajando con el equipo médico, consultándole cómo ocupaban esos espacios, qué necesitaban, etc. Fue un trabajo súper entretenido en la propuesta, pero que en la actualidad no se encuentra ni se ejecutó como nosotros lo proyectamos, lamentablemente, por recortes presupuestarios, por no consultar a los proyectistas, en este caso nosotros. Hubo muchas cosas que no ejecutaron o que cambiaron sin preguntar, y que en el fondo perdió el sentido que nosotros le estábamos dando a la propuesta, ¿ya? Algo de eso hay en algunos puntos, pero no refleja nuestro proyecto, porque no se entendió y no se trabajó en conjunto después la ejecución y mantención con el equipo médico, que era lo importante, que era en el fondo la empresa que quedara la mantención y la ejecución trabajara en conjunto. Bueno, nuestra propuesta eran recorridos rodeados de vegetación de distintas alturas, distintos aromas, colores, ¿cierto? Con una estacionalidad bien marcada, árboles caducos, árboles persistentes, recuperar una capilla existente, un santuario al aire libre. Otros, por ejemplo, como este jardín, que es el jardín para los profesionales de la salud que trabajan ahí para su descanso, generar cobijos entre medio de lomas, diferentes alturas en el suelo de jardines que en el fondo quedaran como un poco más en una zona más privada del resto del exterior, para que pudieran descansar apropiadamente. Ahí, bueno, algo se nota, árboles de diferentes escalas, cosa que la gente que estuviera hospitalizada en niveles superiores pudieran ver follaje en el fondo a través de las ventanas, como explicaba Mabel, en este hospital europeo. Fuentes de agua que tuvieran en el fondo movimiento y que el sonido del agua calmara, por ejemplo, en las zonas de urgencia, en las zonas de hospitalización. Y las cubiertas verdes, que también fue un trabajo de 16.000 metros cuadrados de diseño de cubiertas verdes, que por problemas de mantención, que nunca lo hicieron, murió completamente nuestro proyecto, y quedó en el fondo lo estructural, y ahora creo que lo reemplazaron por puro pasto, cosa que nosotros diseñamos en lo absoluto. Pero, ¿por qué lo pongo? Porque es súper fácil mostrar solo cosas bonitas y que funcionan, pero este es un buen ejemplo de que todo proyecto tiene que ser
colaborativo para que funcione. Tiene que ser tanto con el equipo de salud, como la constructora, como el profesional que diseña. ¿Ya? No puede ser delegado a un solo ente porque al final en la práctica no sobreviven estos proyectos. Entonces hay una foto cuando estaban recién ejecutados y todavía funcionaban y existían las cubiertas verdes. Y esa sería nuestra experiencia con el Hospital de Talca. Ahora estamos esperanzados en que el Hospital de Melipilla, que está en plena construcción, sí pueda reflejar en el fondo nuestra propuesta de paisajismo, que todavía no se ejecuta, que ahí estamos cruzando los dedos para que sí funcione. En este incorporamos un recorrido de los sentidos explícitamente, donde aquí está en el fondo cómo se pensó, ¿cierto? Que a través del recorrido hubiera una zona de gusto, utilizando mentas, naranjos, mandarinas, frutillas, una de tacto, algunas gramíneas que son suaves al tocar, otras más ásperas, la salvia, que las hojas son peluditas, el alcornoque, que su tronco es corto, entonces distintas texturas que también acompañan el tacto. Después el aroma, ylanilán, lavanda, rosa, romero, retamo y otras especies más de rico aroma. Por último, el oído, algunas gramíneas que son como colas de zorro, por decir de alguna manera, que con el movimiento del viento generan un sonido, el espino con sus frutos, el jacarandá, también frutos leñosos con semillas sueltas adentro, que con el viento generan un sonido. Este es una plaza con zonas de estar y un recorrido lineal que nos permite vivir estas experiencias. Aquí un jardín dentro del casino, donde a través del diseño quisimos como reflejar un poco como el trazado geométrico que tienen los campos de alrededor, porque esta es una zona urbano-rural y está rodeado de campos. Entonces, a través del trazado y también de algunas plantas que son típicas de jardín de campo, como por ejemplo calas, no sé, violetas, narcisos, olores como del jardín de la abuelita, quisimos un poco recrear este patio de espera en el casino y que la gente se sintiera a gusto y se sintiera en el fondo como parte del jardín de su casa. Esa era la idea. Y aquí los exteriores con árboles que cambian de follaje, ¿cierto? Caducos, persistentes, de diferentes épocas del año, etc. Acá, este es otro proyecto de un CEFAM que desarrollamos en Angelmó, donde lo interesante de esto es que quisimos hacer un proyecto multicultural. En Angelmó, en el fondo, la comunidad que iba a asistir a este CEFAM, la mayoría era de origen mapuche. Por lo tanto, nosotros quisimos que los jardines fueran un medio en que esta comunidad se sintiera acogido y lo sintiera parte de su cultura también, porque ellos tienen una cultura medicinal, tienen una cultura ancestral muy potente y nosotros no quisimos negar eso, al contrario, fortalecerlo a través de nuestro diseño, cosa que el impacto de ir en el fondo, una consulta de una medicina más occidental no les causara rechazo, todo lo contrario, incorporar su conocimiento a este jardín. ¿Qué fue lo que hicimos? Poner flora nativa en la zona, cosa que también bajará los costos de mantención, eso lo hace sustentable también como proyecto. Generar, por ejemplo, las condiciones que se dan de forma natural en estas zonas del país, por ejemplo, canelos con copihue enredados en su tronco, árboles que simbolizaran para ello una connotación espiritual, medicinal, algunas hierbas que utilizan entre floras nativas y hierbas medicinales. Entonces, el jardín es una mezcla de toda esa información que tratamos en el fondo de incorporar para que fuera un proyecto absolutamente mixto y que respetara ambas culturas. Hay cada color simboliza en el fondo como estas asociaciones vegetales, flora nativa local, cómo se asocian de forma natural, ponerlas en el proyecto así. Y por último, un jardín muy pequeño que hice el año pasado en el hospital. Este era un requerimiento del personal de urgencia del hospital, tenían este espacio abandonado y que debido a los agotados que estaban por sus extenuantes en el fondo horarios
en la urgencia, que a veces eran turnos de 24 horas de corrido, etcétera, llevaban una carga de estrés muy grande a sus casas. Entonces necesitaban un espacio neutral en que salieran del turno, descansaran, sacaran en el fondo la presión de su trabajo y pudieran ir a casa tranquilos. Este espacio, que aproximadamente tiene unos 80 metros cuadrados, lo trabajamos con elementos reciclados. Por ejemplo, si ven los pallets que en el fondo bordean este jardín, los sacamos del área de farmacia, los pintamos con impermeabilizante y con eso nos ayudó a generar un espacio cobijado, más moderno y que tapaba en el fondo los muros que estaban muy deteriorados de los bordes y que no había plata para arreglar. Entonces, con un trabajo de reciclaje, de piedras, por ejemplo, de elementos muy baratos y vegetación muy aromática, logramos hacer un espacio acogedor y que cumpliera con este fin. Así que eso sería un poco un resumen de experiencia en el área de salud. Oh, qué Gracias, interesante. Qué interesante. Mabel, ¿quieres decir algo? Quiero escuchar sus opiniones, si es que le resuena como yo cuando empecé a ver los proyectos de Magdalena me hizo mucho sentido que lo que ella diseña con tanto pensamiento, para quienes estamos adentro, no lo podemos ni escuchar, ni ver, ni vivir, porque no tenemos la conocimiento, pero tampoco tenemos como esa apertura, hasta que nos dicen y uno empieza a encontrarle sentido a todo. No sé qué les parece a ustedes esa sensación. Es verdad, ¿no? Y en relación a todo lo que presentaron, por ejemplo, la parte de creación de huerto, les cuento que mi hijo, que tiene 25 años y estudia hotelería y turismo, se le ocurrió hacer un huerto en la casa. Y me pidió un pedazo de jardín, de una parte de macizo. Oye, aprendió con YouTube, también tomó un curso online y tenemos ahora productos nuestros, arvejas, tomate, beterragas, lechuga, pero verlo a él, como hizo todo el encatrado, todo, y pidió las tierras y ha leído, y verlo entretenido, te juro que ha sido una alegría para el alma. Y además todos participamos, vamos a mirar su huerto, vamos en qué etapa está, si el zapallito italiano cada día nos manda fotos, el tamaño que está teniendo. Entonces hay todo un tema que nos está uniendo y lo encuentro maravilloso. Lo otro de las flores, por ejemplo, yo también me encanta sacar fotos a flores de mi jardín o de otros lugares que yo visito y las comparto por Instagram o por WhatsApp. Y de verdad que se produce un momento de alegría de ver flores, de ver color, de ver belleza. Lo otro que quería contarles, bueno, en personas mayores, yo soy directora de un ELEAM particular donde mi mamá reside. El jardín es un tema sumamente importante cuando uno se lo muestra a gente que quiere ingresar y sobre todo a la familia para que vea que hay un lugar de descanso, de caminata también, de naturaleza y también tenemos un espacio de huerta y una pileta con agua que cae, juegos infantiles, todo en un pequeño espacio pero logrando mucha belleza y con una muy buena mantención del jardinero porque hay rosas y hay pestes y qué sé yo. Y lo otro, el tema de los hospitales, me encantó la idea de pensar, en realidad nunca me había imaginado que un paisajista entrara en el proyecto, pero me alegró mucho, ojalá fuera en todas partes. El tema, claro, que es que muchos hospitales son hechos y pensados, uno, económicamente por ingenieros, segundo, por arquitectos, que sea planta hospitalaria. Igual se equivocan en todo caso, pero bueno. Paisajistas, no piensan mucho en la mantención, los de adentro tampoco son partícipes. Si uno pudiera crear ese como una comunidad de hospital, donde todos opinen, sería fantástico. Y ese espacio que hiciste en el Hospital Salvador, te aseguro que lo aprovechen y lo disfrutan. Me imagino que el tarro de basura de los cigarros estaba escondido detrás de algún matorral. Es lo más probable. Fue un tema. Porque yo creo que eso te lo pidieron para pegar unas piteadas. Sí, no, hubo ahí harta polémica por el tema. Abran sus micrófonos, chiquillas, para que comenten, porque ha sido realmente Sí, una exposición muy interesante y muy diferente.
Jackie, yo estaba buscando la manito, pero no la encontré, así que abrí el micrófono nomás. Perfecto, hagan eso. Para los que no me conocen, yo soy Cecilia Reyes, trabajé en el Ministerio de Salud más de 30 años, y antes de eso participé en un proyecto en la quinta región para preparar auxiliares para las zonas rurales. Y después me fui a trabajar la parte normativa de toda la ruralidad en el país. Y una de las cosas que planteamos en ese minuto, y que existe en algunos lugares hasta el día de hoy, por ejemplo, es que las postas rurales tuvieran huertos demostrativos para trabajar el tema con sus comunidades. Y logramos cosas increíbles. Yo me acuerdo, bueno, mi padre era agricultor, así que, y mi madre le encantaban los jardines. Yo tengo manos verdes, o sea, entierro un palo y brota. Así que le da por todos lados. Y hicimos algunos cursos con la metodología online de esa época, que eran libros de autoaprendizaje, donde se iban de alguna manera cada uno autoevaluando en sus avances. Y dentro de eso, además incluimos algo que era hidroponía. Yo hasta el día de hoy me recuerdo uno de nuestros auxiliares de la zona del interior de Copiapó, me mandó unas fotos de unas cebollas que les juro que debe pesar 1 kilo cada una y que habían sido cultivadas con hidroponía. Y la idea de esto era que las familias en la zona diversificaran los productos que tenían. Además se trabajara con los profesores, que son otros líderes en las zonas rurales, de manera que los niños fueran también metiéndose un poco en esta línea, y también pudieran trabajarlo en combinación adultos mayores y niños, ¿no? Entonces, la hidroponía, por ejemplo, era ideal para eso, porque un adulto mayor no tiene muchas posibilidades de agacharse, de hacer fuerza y demás. Así que de verdad fue una experiencia muy linda. Y entiendo que hasta el día de hoy en algunos lugares esa práctica persiste. Eso quería compartirles. Bueno, y yo jardineo en mi casa, tengo hasta copihue aquí en Santiago, blanco que me florecen maravilloso, y tengo como 7 u 8 matitas de copihue, unas más grandes que otras, en mis chocheras. Bien. Muchas gracias. Con Magdalena nos ha resonado tanto el tema de que estamos con muchas ganas de poder crear o un curso o idealmente un diplomado que se cruce arquitectura hospitalaria. Hay arquitectos que se especializan y siempre en los hospitales o CESFAM hay siempre el trabajo paisajista, pero también está el trabajo, ellos se basan en ir preguntando, ¿no es cierto?, al personal de salud, pero algo que nos cruce hasta las profesiones para poder tener especialistas. No es lo mismo que llegue un paisajista que quiere colocarlo lindo, pero que no toma en cuenta la sustentabilidad con lo importante que es los temas económicos en el sistema público, por ejemplo. No es lo mismo que llegue una constructora que le dé lo mismo si el jardín tenía 100 años o no, y no valoró qué árbol hay, como pasa en muchos hospitales antiguos. Aquí hay como dos ramas. Yo de verdad que estoy motivada a que esto llegue, ojalá, o a un diplomado o a un curso como tal, como formación de jardines en estas áreas de salud. Y por otro lado, me gustaría que nutrición, kinesiología, enfermería tenga por lo menos como un ramo opcional, y no solo para los que van a rural, saber mantener y hacer una huerta, porque hacerlo es fácil, mantenerlo es difícil. Pocas veces sabemos qué cosas son de invierno. La huerta de invierno es el invierno nuestro largo, y a veces como que esto nos recordamos en noviembre o diciembre, y más allá de los tomates nos olvidamos los repollos y todo lo lindo que hay en invierno. Entonces son dos temas grandes, pero creo que son súper importantes, porque especialidad que se crucen hasta el momento yo no he visto. No sé, Magdalena, tú. Sí, no hay una especialidad que se estudie en este tema. Y lamentablemente tampoco hay un seguimiento de estos trabajos. Entonces cuando uno proyecta, entrega su proyecto, pero tú no eres el que lo va a construir. Después viene una constructora gigante que en el fondo se queda con la mantención del hospital completo, como por 10, 20 años, son concesiones. Y es ahí donde se pierden estos proyectos, se van recortando, no consultan a los profesionales y al final no llegan a buen término. Entonces por eso les puse el caso de algo que para mi gusto no refleja nuestro trabajo, como el Hospital de Talca, y a su vez esperanzada en que el resto de los proyectos entregados sí funcionen, y en la medida de que sea un trabajo colaborativo en equipo, que todos tengan conocimiento de la importancia de estos proyectos y que no es algo bonito en el papel nomás,
esto va a funcionar y va a ser beneficioso para todos. Y nos pasó algo bonito con Magdalena porque tratando de difundir el tema, en algún momento llega a nosotros una enfermera que trabaja en el hospital de Talca, que ahora entendiendo cómo se diseñó, entendió por qué era todo lo que estaba a su alrededor, pero además se dio cuenta que había uno de los pequeños jardines que tenía cerca de su unidad que habían estado hablando en rehabilitarlo. Entonces, al justo conversar el tema, estaba quien había diseñado, estamos ahí tratando de que se hagan los nexos para que se rescate, pero en el fondo fue muy bonito ver el clic. Cuando entendió por qué se hizo, le tomó valor al lugar también, pese que ya lo venían como hablando. Sí. Tengo, hola, Ingrid por acá de Valdivia. A ver, voy a ver si puedo prender la cámara. Mi internet no está muy bueno, así que si falla, la apago de nuevo. Ya, Ingrid, no hay problema. Ahí. Hola. Hola. Oye, yo les había colocado dentro de los comentarios que yo he visto aquí en el sur donde yo vivo algunas iniciativas de algunos CEFAM muy a menor escala, no se compara con las maravillas que ustedes mostraron, pero donde, por ejemplo, en unidades de rehabilitación, los kinesiólogos y los terapeutas, como parte de las terapias que se le entregan a los pacientes, han integrado este tema de hacer huertas de hierbas, por ejemplo. Y es una maravilla porque después tú llegas al servicio de rehabilitación y están ahí los oréganos, las mentas, las albahacas, toda esta cosa como experiencial que describía la Mabel, hecha una terapia que además la hicieron los mismos pacientes. Entonces hay como un trabajo muy bonito, tanto en lo que es el armado mismo del huerto, como lo que es después la mantención, que eso ya corre por cuenta del CEFAM, pero para los pacientes hay como una sensación de pertenencia y de orgullo de decir, esto lo hice yo, o esto lo hizo mi mamá cuando tuvo el accidente vascular, etcétera. Claro. Entonces, les quería comentar, digamos, que es otra visión, pero que es muy bonita también y muy integradora de la comunidad. ¿No? Y como tú comentas, por ejemplo, para la zona sur, qué importante diseñar, no sé, por ejemplo, invernaderos vidriados, cosa que la gente pueda estar cobijada a la lluvia, pero interactuando con la naturaleza. O, por ejemplo, en kinesiología, poner pavimentos de caucho, de colores, que también estimulen sentidos y que puedan ser usados todo el año, aunque llueva, porque se seca rápido. Entonces, tenemos tantos elementos en la arquitectura del paisaje para incorporar y para hacer más fácil el trabajo de todo, que en el fondo es súper desconocido. Entonces, esa es la idea de esto, que no es solo a través de las plantas, sino también de todos los elementos que en el fondo elaboran un proyecto. Súper, ¿no? Maravilloso el trabajo y el enfoque que le dieron además. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Yo creo que no usan algunos recursos, no sé, uno por desconocimiento y otro porque no le ven la importancia. Aquí hay un tema que, imagínate que nosotras que estamos como con la mente más abierta, nos impresionó y nos alegró mucho escucharlas a las dos, y nos hizo sentido cada palabra que dijeron, cada imagen que mostraron, pero como que no nos caía el tejo, ¿cachai? O sea, como que lo hacemos por simbiosis, como que, o sea, yo disfruto de las flores, disfruto de ir a caminar, de la playa, qué sé yo, pero así como para como agregarlo como terapéutico para pacientes y personal de salud, como que todavía no, pero hay que ir abriendo mentes, hay que ir contando sobre esto, esa es la idea. Sí. Luisita, tú estás hace rato que quieres contar cosas, cuéntanos, ¿cómo estás por allá? ¿Cómo está Conce? Sí, te escuchamos, Luisa, habla nomás. No, no te escuchamos, pero tu micrófono está abierto, pero no sé por qué no te escuchamos. Sí, ahora sí. Ahí Ahora sí, sí. faltaba apretarlo mejor. Sí. Bueno, yo soy de Linares. Linares, ¿verdad? Perdón. Sí, no te preocupes. En realidad, estas experiencias que ustedes cuentan me remontan a mis inicios laborales, cuando se daba en Chile el programa de salud rural, y hacíamos mucho de esto, a lo mejor intentando, el objetivo era otro, era a lo mejor disminuir la desnutrición, disminuir
el monocultivo y darle otro. Pero pasaron los años y empezamos a evolucionar y esos programas se fueron perdiendo. Nosotros aprendimos mucho, las enfermeras estábamos a cargo de las postas, íbamos, hacíamos camas calientes, hacíamos un montón de cosas para enseñarle a la gente que no podían vender de lo que se podía comprar, que ellos podían cultivar. Y hace algunos años, cuando empezó todo esto de la promoción, hubieron fondos a nivel nacional para postular y nosotros con la comunidad le preguntamos a ellos qué querían hacer. Y el proyecto más grande fue rescatar sitios heriazos. Y ahí tener para ellos poder sentarse. Hicimos 5 plazas. Y nos costó ir a Talca, porque todo se hace en Talca, ir a Talca porque nos rechazaron el proyecto. Entonces era el único proyecto que habíamos presentado, nos dijeron que presentáramos proyectos de salud, de ir a hacer educación. Entonces nosotros dijimos, no, esto lo hizo la gente, lo hizo el Consejo de Desarrollo, que estaban recién empezando en esos años, y ellos lo que quieren es esto, ¿cuándo vamos a dejar de hablar nosotros y escucharlos a ellos? Y si no, no vamos a presentar nada más, pero este es nuestro proyecto. Y todavía las plazas están con solo árboles nativos, después le fueron poniendo de todo, la gente le pone de todo, si quieren calas, le pónganle calas, no hay paisajismo, ahí hay lo que quieren, pero se hizo. Y trabajamos con colegios que apadrinaban a estas plazas, entonces iban los niños, fuimos a los ruiles, para conocer lo que eran los árboles autóctonos. Fue un proyecto como de 10 millones de esos años, de hace muchos años atrás, tendría, por decirle, 96, 98, por ahí. Y después me fui a otro lugar, y yo sufrí así como dicen ustedes con esas ventanas, no sé quién sería nuestro arquitecto, pero tenía las ventanas solo arriba. Tú no veías, entonces tú tenías luz natural, pero porque entraba por como unas claraboyas, unas ventanitas así como la de los baños, pero grandes, de todo el ancho de la pared. Y viví 11 años con luz artificial. Entonces me convencí después de 3 años de trabajar ahí, de que me dieran un pedacito, hicimos un jardín de esos secos, de estos con cactus, con plantas que se riegan, que florecen solas. Pero ahora jubilé, pues entonces yo ahí les contaba en el chat que me da un susto y una pena pensar que esto vaya a morir. Pero como me voy a integrar al Consejo de Desarrollo, no vamos a ver. Porque todavía, así que espectacular lo que ustedes hicieron. Yo conozco lo de Talca, obviamente, vi los techos que estaban, las gramíneas secas, que estaban ahí, que nos falta que vayan tirando, van a empezar a meter las cosas que sobren ahí en eso, las terrazas y todo. Pero qué rico que haya gente que los va a rescatar. Sí, haciendo presión se puede, así que ahí vamos a ver si podemos influir en algo también. Así que muchas gracias, muy bueno el tema, espectacular. Gracias. No, qué bonito lo que nos comentas, y aparte que es un poco cambiar la visión del paisajismo, que siempre se ha entendido como algo caro y que es como un bien así como que solo algunos pueden adquirir, y el paisajismo puede ser inclusivo, puede ser multicultural, puede unir comunidades, puede ajustarse a las realidades locales, puede en el fondo respetar el paisaje, ser sustentable, trabajar con comunidades indígenas, o sea, tiene un montón de variables que nosotros podemos hacer súper potente un proyecto y distinguir un proyecto que esté en Arica, que esté en Punta Arenas, que esté en Santiago. O sea, nosotros tenemos que sacar esa mirada de que todo es igual, que todos quieren pasto, y con eso ya es paisajismo, o que el paisajismo es caro, entonces no hagamos nada. Si está bien hecho, no es caro. Y por lo tanto hay que respetar los proyectos cuando se plantean y trabajar con quién va a hacerse cargo también del lugar. Entonces, pero es una herramienta súper inclusiva, socialmente, de todo, es bien transversal. Magdalena, una pregunta, no sé, a mí me gustan mucho las estadísticas o los estudios y cosas.
¿Tú has visto Ujú. en otros, o sea, vi que mostraste cosas de otros países con sus jardines y sobre todo Suecia de instalar un centro hospitalario en una zona de bosque? Pero aquí en Chile en Ujú. realidad no hay mucho, los hospitales están más bien dentro de zonas muy urbanas y los hospitales nuestros son muy antiguos, entonces tampoco tienen mucho espacio, excepto el Hospital San José, como decía Ceci, que es un hospital, el antiguo, un hospital Ujú. que tiene mucho jardín y tiene toda la construcción tipo chilena, corredores, bueno, entonces, pero hay algunos estudios del beneficio de estos jardines a nivel de personal o de pacientes. ¿Sabes algo? Sí, Sí. hay estudios internacionales, hay harta bibliografía, sobre todo en Europa. Incluso una vez encontré una tesis de la Universidad de Buenos Aires, que es lo más cercano y como más local. Sí. Este tema lleva muchos años en desarrollo en otros países. Aquí en Chile, muy incipiente, no hay un lugar para estudiar este tema. Sí hay fundaciones que se dedican como a tratar de poner en marcha jardines dentro de hospitales, pero estudios locales no hay. Pero sí hay una cosa súper interesante. Si tú te fijas en Chile, los hospitales que son alrededor del siglo XIX, por ejemplo, los sanatorios, son todos, creo que de tuberculosis, que está en la precordillera, está metido en un cerro. Tenemos otros al sur que incluso tenían hasta aguas termales. O sea, el concepto que mostró Mabel del caso en Suecia, en Chile hace un siglo atrás sí se aplicaba. Y no sé por qué de repente nosotros negamos la naturaleza, asociamos lo urbano como un bienestar, cosa que está lejos de entregarnos bienestar, y por lo mismo en la actualidad, hoy día de hecho salió en el Mercurio, que no sé cuánto porcentaje de gente de Santiago se ha ido a vivir al campo, porque ya en el fondo es una mentalidad que estuvo de moda un tiempo y que con la pandemia nos dimos cuenta que el ser humano necesita una calidad de vida, y esa calidad de vida no está entre el medio del cemento. Entonces los hospitales antes sí se hacían en un entorno natural, acá en Chile, y de repente pensamos de que estar en una calle llena de micro era mejor calidad porque llegábamos más rápido. Exacto. Yo Sí. creo que tiene que ver la mentalidad biomédica de sanar, no de prevenir, de dar tratamiento, no de educar. Es otro, pero por lo menos en este grupo, créeme que estamos en la tendencia más holística, más biopsicosocial, espiritual, entonces le damos mucha importancia, y ahora ambiental también, entonces, porque de verdad Buenísimo. es un ítem que le están agregando en todas las partes, o sea, y ambiental, porque el ambiente tiene una injerencia en los seres humanos importante y nosotros también sobre la naturaleza y sobre el ambiente. Veo que muchas Sí. están colocando en el chat que quieren un curso, así que Mabel y Magdalena parece que van a tener que crear su taller, y yo sé que tienen un taller de huertos saludables, ¿cierto? Cuéntanos un poco. En el taller de huerto y salud se dio la coincidencia, bueno, las cosas pasan, no sé, porque tienen un fin. No se sumó tanta gente en cantidad, pero esas 8 o 10 personas que participaron justamente eran puras enfermeras en su mayoría. Entonces al final nos enfocamos prácticamente en este tema, y se vio y nos enfocamos, y íbamos a hablar, ¿no es cierto?, de jardines diferentes y de huertos, que lo hablamos por supuesto, pero terminamos también analizando este tema porque lo más importante es difundirlo. Entonces, en ese taller, nosotros con Magdalena también hemos compartido, yo creé este Instagram Huerta Muti en el cual puedo difundir, ¿no es cierto?, hacer huerto. Pero me gusta el cruce con el paisajismo que lo ve desde la parte sustentable Magdalena como ecóloga, y también hablamos, por ejemplo, de jardines comestibles, porque a veces pasa que hay lugares en que no quieres meter huerto porque es como chascón, desordenado, entonces me daña este jardín que no toco, gastos como súper altos. Sin embargo, no. Entonces, así se van abriendo caminos, y ese taller hablan como un poco de todo en el fondo, de cómo es una bomba de salud cada vez que llega un huerto o un jardín, y que jardín y huerto de hecho derivan de la misma palabra. O sea, cuando empezamos a investigar de dónde viene la palabra huerto, venía del francés hart, que era jardín. Entonces fue como, oh, no es diferente. Claro. Para nosotros como que jardín y huerto son dos cosas diferentes,
y es lo mismo. Y eso es lo Sí. bonito. Súper lindo. Y Hay, esto puede hay generar... interés, hay interés Sí. en aprender, así que yo te ofrezco la página de la agrupación para difundirlo, las redes sociales de la agrupación y movilizarlo para que vayamos aprendiendo, porque esa es nuestra Gracias. misión como agrupación, educar, educar y educar y educar. ¿Ya? Y siempre las que fuimos fundadoras pensamos en alguna tierra fértil va a caer la semilla. Y Así bueno, fue. y hoy después empezamos en el 2006, ya llevamos 14 años y hay muchas enfermeras holísticas que están en esta misma idea y les gusta y entienden, y vamos por el autocuidado y por el cuidado de los otros también. Así que no, nos encanta mucho el tema, ¿viste? Todas están fascinadas con el tema, ya te están ofreciendo cosas, ya están ofreciendo espacio, o hacerlo online, hay de todo. Así que yo ya les puse en el chat, está el teléfono de Mabel, y se los voy a volver a repetir, y les puse también el Instagram, para que se comuniquen con ella y ya estamos. Muchas gracias. Jacqueline, yo antes de cerrar, quiero agradecerte el espacio. Ahora que escucho de cuántos años, agradecerte también que la perseverancia, porque desde hace muy pocos años que se escucha un poquito más masivo. La verdad es que me imagino cómo debe haber sido tu camino en este tiempo. Así que agradecer la oportunidad de que nos diste junto a Magdalena, porque de verdad que es lo que tiene que venir y es lo que nos tiene que resonar a todos. Así que muchas gracias por darnos este espacio. Gracias. Y muchas gracias por la invitación. De nada, Magdalena, linda. Gracias por participar, aunque no seas enfermera, ya tienes un pedacito de nuestro corazón. Muchas gracias. Yo ya me siento una. Gracias, Mabel, te pasaste. Estamos al habla. Si quieres que armemos algo, lo que tú quieras, cuenta con nosotros. Este video va a quedar guardado en el canal de YouTube de la agrupación y también lo puedes difundir a quienes tú quieras. Ya ustedes da las dos, ¿ya? Besito y muchas gracias. Nos vemos. Ya. Gracias. Chao. Chao, chiquillas. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias a todas. Chao. Chao. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Jacqueline. ¿Pame? No, soy Javiera. ¿Me escucha? Pero estáis hablando por Pamela Galvez. Ah, sí. Ajá. Perdón. Lo que le quería decir a la colega es que me encantó su presentación y que sí, también participo en un huerto comunitario. Javi, cuéntale quién eres tú. Yo me llamo Javiera Cerda, soy enfermera como jovencita. Y, muy bien. O sea, hace poquito el año pasado salí, y he trabajado en varios lugares de atención pública y privada, pero principalmente ahora estoy trabajando en el área comunitaria, y ahí tengo una plaza que se levantó, la comunidad lo levantó, y es un gran ejemplo que te lo puedo compartir si quieres, porque se levantó un huerto, se levantó la plaza y un centro comunitario, entonces súper interesante. Y lo que les iba a proponer, porque con Jacqueline estamos trabajando como juntas con el tema de las redes y todo, es que creo que lo más importante como decía Jacqueline, es plasmarlo, porque es hacer una investigación que salga de acá de Chile y que sea de enfermera, porque ese es el único sustento científico que vamos a tener como para dar a entender a la comunidad biomédica que es realmente súper importante. Así que todo mi apoyo, toda mi energía, y si necesitan investigar, yo amo investigar, así que cuenten conmigo. Mira, Javiera, qué lindo escucharte. Yo justamente a principios de este año me contacté con una enfermera que está ahora en Suecia, está haciendo este doctorado de enfermería, que le interesó mucho el tema, y estoy empezando ya hace un rato con la recopilación bibliográfica, porque lo que me pasa es que me llama mucho la atención cuando alguien me pide, por ejemplo, un huerto, que nunca es casi que porque quiere tener el huerto, parte por algo emocional. Entonces, quería hacer algún paper, porque lo otro que me pasa a veces es que hay harto estudio
tienes toda la razón que desde Chile hay muy poco, pero a veces nos quedamos en el estudio y nos olvidamos en el hacer, entonces como que se pierde un poco y uno va buscando y va encontrando bastante recopilación, va encontrando en el hacer y después pasa que se hace y no se mantiene. Entonces, muy bonito escucharte para que estemos en contacto, para que anotes ahí el teléfono y me hables, para que trabajemos juntos, porque hay harto que hacer en eso y felicitarte porque eres chiquitita, dijo la primera vieja. Y eso es súper lindo que lo mantengas para siempre, ese empeño y ayudar a la comunidad a levantarse. Así que muchas gracias. Y ese es un gran ejemplo como para, porque igual estaba escuchando como que súper atención terciaria. Y creo que es importante que demos como la visión de que es en todos lados, pues como decía la colega que se va a integrar al consejo ahora, creo que es importante en todas las áreas de enfermería, tanto nivel primario, secundario, terciario, porque el contacto con la naturaleza, y eso es lo que me he dado cuenta a través de la asamblea, que es esta comunidad que estoy ayudando, que me integraron también, es que es súper bello el contacto con la naturaleza y ayuda a manejar el estrés. Sí, pues. Y trabajamos y hemos trabajado un tiempo en unidades críticas. El solo hecho de pisar cualquier verde ya nos desconecta, nos tranquiliza y a veces lo olvidamos. Pues entonces no es solamente como me dio gusto escuchar que en rural antes lo hacían con los huertos, tiene que ser a conocimiento masivo, tiene que ser algo para todos. Y incluso ese otro ejemplo que te quería comentar es que estuve trabajando bueno, de que salí estoy trabajando, pero tuve la oportunidad de trabajar en UCI. Estuve trabajando en el Hospital de Concepción con manejo de pacientes no COVID y con coronario, un tiempo. Y tuve hartas colegas que tenían este manejo holístico. Y me agradó mucho porque, bueno, la mayoría no, como que no adhiere mucho a esto, pero me alegró mucho conocer a una de las colegas y ella me entendió como en toda mi cosa del sol y que viera los árboles, porque allá, olvídate de todos los árboles que hay, pero era maravilloso para los pacientes. Así que sí, te apoyo todo el rato y creo que sí, es importante que hagamos una investigación. Así que eso. Muy bien, estamos en contacto entonces. Gracias, Javiera. Ya. Muchos besitos y gracias a la Javiera le encanta la naturaleza, siempre se conecta desde la terraza de su casa. Muy bien. Muy ad hoc. Ya, chicas, muchas gracias. Ya, pues, un gusto. Igual, cuenten conmigo. Sí, un gusto a todas. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao.